Ya lo tenemos en imágenes, señor director, nuestro compañero Adrián Pérez, porque va a hablar sobre estas seis, ¿no? Estos 6 ministros, estos nuevos 6 ministros, y uno de ellos, muy cuestionado, la cartera del Interior. Adrián, contigo, muy buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días. Así es, me encuentro en compañía del director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Trujillo, porque ayer por la noche el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha decidido renovar su gabinete con 6 cambios en diferentes carteras, ¿no? Iniciando, como tú lo mencionabas, con el ministro del Interior, pero además también se han dado cambios en las carteras de Educación, Agricultura, Producción, Comercio Exterior y Turismo y también Mujer. Y bueno, vamos a conversar con especialistas sobre estos cambios. Buenos días, bienvenido a Sol TV. ¿Estos cambios eran necesarios? ¿Eran quizá, o se dan luego de presión por parte del Congreso para la presidenta? ¿Cuál es el análisis de usted? Todo indica que es un cambio coordinado con el Congreso, es decir, ante la crisis desatada por los Rolex y la imperiosa necesidad de obtener el voto de confianza el día de mañana, el Premier va a exponer su política de gobierno, han tenido que apresurar cambios. Uno ya caía de Maduro, en la renuncia del ministro del Interior, pero los otros 5 no se esperaban. Sin embargo, todo indica que esos nuevos ministros son a pedido, son, diríamos, ministros producto de la coyuntura de esta crisis que ya de por medio implica un claro acuerdo del Congreso con el Ejecutivo para no lograr la vacancia, para tener el voto de confianza y llegar al 2026, a julio del 2026, ¿no? ¿Estos cambios quizás se debieron realizar antes o por qué ocurren precisamente durante estas investigaciones que ya inició el Ministerio Público hacia la presidenta por el caso Rolex? ¿Era quizá algo que se veía venir o se debió dar incluso antes? Por ejemplo, en el caso del Interior, como usted lo ha mencionado, también hay diferentes cuestionamientos por tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, el ministro Víctor Torres, o el exministro, se autofelicitó en un programa, ¿no? Y dijo, me felicito a mí por la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, estos cambios se debieron realizar antes. ¿Por qué suceden en este momento de un poco panorama complicado para la presidenta? Sí, lo cuestionable o en todo caso lo anecdótico de estos últimos cambios de ministros es que estos normalmente se hacen con el nombramiento del Premier. Es decir, al nombramiento del Premier, él debe proponer a alguno de sus nuevos ministros. Sin embargo, los hechos de la crisis ocurrida en los últimos días han acelerado estos cambios que, repito, no traen mucho de novedad, porque los últimos ministros que tenemos han durado muy poco y la mayoría no han tenido mayor trayectoria política, algunos con cierta trayectoria profesional, pero esto es un gabinete muy debilitado, que va al Congreso solo por cumplir con la formalidad del voto de confianza, pero en realidad no son ministros de fuste, porque el propio Premier, incluso con sus declaraciones y una defensa forzada respecto al acoso, o la desproporcionalidad de las medidas de investigación realizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial frente a la presidenta, no dan la talla respecto a la situación que vive el país. Yo creo que allí tenemos un grave problema que está asociado a la baja legitimidad que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y precisamente sobre este tema de legitimidad, hemos visto también que los ministros salen en una conferencia de prensa acompañando a la presidenta de la República y de alguna forma avalando las decisiones que ella tomó y yendo en contra de otros organismos como lo es el Ministerio Público en cuanto a las investigaciones, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esto? ¿Era necesario que salgan los ministros a defender a la presidenta? Bueno, hay un esfuerzo por demostrar respaldo, claro, de sus ministros, es obvio, son designados por ella, pero luego la salida junto a las Fuerzas Armadas, algunos militares, es otro acto para demostrar respaldo, por un lado político de su gabinete y por otro lado de las Fuerzas Armadas. Pero eso no hace más que evidenciar su propia debilidad y su propio temor a que ante esta situación a la que ella misma se ha visto involucrada por la frivolidad del uso de joyas, la lleva más que a buscar un respaldo en las Fuerzas Armadas y en su gabinete, pero eso, repito, no tiene que ver nada que ver con las calles que le dan menos del 10% del respaldo al Ejecutivo y al Legislativo, por lo cual el 90% de peruanos no está de acuerdo con ese gobierno y menos con ese Congreso, ¿no? Sin embargo, algunos especialistas coinciden en que la presidenta se va a quedar a cumplir el periodo. ¿Usted cómo ve esa opción? ¿O qué opciones tenemos en el panorama político? Creo que es el escenario más probable, que se quede hasta el 2026, toda vez que el adelanto de elecciones implicaría o la vacancia o la renuncia.
y nada indica que haya los votos para la vacancia. La renuncia es improbable, toda vez que la presidenta ha dicho que no va a renunciar, salvo indudablemente que haya un agravamiento de esta crisis y que lleve finalmente a un escenario de renuncia o de vacancia. Esperemos que en los próximos días, luego de su declaración, o con la ampliación de la denuncia que ha anunciado el Ministerio Público el día de hoy, por los hechos o por los nuevos hallazgos del allanamiento, podamos implicar un escenario más agravado que lleve que a los próximos días sigamos discutiendo la posibilidad de la vacancia, ¿no? Acerca de las posibilidades de que el Congreso de la República le otorgue el voto de confianza al gabinete del Premier, ¿esto qué tan probable es con los cambios? Es un hecho porque se requiere una mayoría simple, lo que es más improbable es la vacancia. La confianza yo creo que es un hecho, más si el Congreso ha puesto las condiciones al Ejecutivo para renovar la confianza. Ya está acordada, la confianza se va a dar el día de mañana, ¿no? ¿Sería una causal de vacancia esta investigación que se le ha seguido a la presidenta por el caso Rolex? Bueno, la causal prevista en el artículo 115, vacancia por incapacidad moral, ya se ha dado en el caso de el expresidente Castillo, Vizcarra, Kuczynski, y sí se adecua por sospecha o investigaciones de hechos delictivos, y este es el caso. Adrián. Sin embargo, repito, se requieren los votos, y solo se reúnen los votos para presentar la vacancia. No se ha admitido porque se requiere 52 votos para que se admita y 87 votos para que se declare, con lo cual, con el respaldo que ha anunciado el fujimorismo, el apepismo, Renovación Popular y Somos Perú, difícilmente se puede lograr los 87 votos para la vacancia, ¿no? Adrián. De acuerdo, muy amable, muchas gracias. Bien, Jonathan, esta información que tenemos a esta hora de la mañana. Adelante contigo, Estudios Centrales, Somos Sol TV, siempre primero. Adrián, por favor, para reforzar esta idea, en primer lugar, saludar al profesor, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Jonathan Bacherres lo saluda. En efecto, reforzar lo último, lo que usted ha dicho. Se ha pronunciado las diferentes bancadas, que tienen mayoría en el Congreso de la República, que es Alianza para el Progreso, es Fuerza Popular, y esto da indicios de que no prosperaría una vacancia presidencial. No se llegaría a tener todos los votos que se necesita para una moción de esta misma, de una vacancia. Acerca de los votos, ¿no? Bueno, sí, está claro que el Congreso ha comprometido, o la mayoría del Congreso ha comprometido el respaldo al Ejecutivo. No de ahora, ya esto viene de meses atrás, con los líderes del fujimorismo, del apepismo y propio Renovación Popular, que se evidencia en los apoyos, en las transferencias que viene dando el Ejecutivo para apoyar las gestiones de algunos gobernadores regionales, del propio alcalde de Lima Metropolitana, y esto, claro, se paga con votos. O sea, son acuerdos de conveniencia, bien por el desarrollo de las regiones, pero ese apoyo debe ser genuino por el desarrollo y no condicionado a respaldos y a contubernios políticos que no tienen que ver con el interés general, las demandas que tiene la población, sino con la agenda particular que tienen los partidos representados en el Congreso y el Ejecutivo que de todas maneras quiere llegar a terminar su mandato. Bueno, eso es bien, por un lado, por la estabilidad política del país, pero el precio es muy alto. El precio es muy alto porque lo que está pasando el Perú, la desconfianza que genera en la comunidad internacional, en las inversiones, es tan alto que lo pagamos los peruanos, ¿no? De acuerdo, Jonathan, con esta información y con este análisis político regresamos a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Muchas gracias, agradecer también al director de Ciencias Políticas de esta Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Trujillo, el señor profesor catedrático Miguel Rodríguez Albán. Bueno, el día de mañana, miércoles, el premier Adrián Osen acudirá, como representación del Ejecutivo, al Parlamento. Va a exponer su plan de gobierno y serán pues los congresistas si es que le dan o no el voto de confianza.